En esta tercera hora académica nos vamos a ingresar en el modo relacional de contemplar las realidades. En este modo relacional de contemplar las realidades, tomemos el análisis de una jarra. ¿Podría alguien pensar que el carácter relacional es propio tan solo de las realidades artísticas que presentan una gran riqueza de sentido? Heidegger muestra particular interés en mostrar que también los útiles de uso cotidiano están lejos de reducirse a meros objetos. Recordemos que Van Gogh pintó muchas veces objetos de uso cotidiano, plasmó en el soporte, en el lienzo, en lo que fuere, objetos de uso cotidiano. Abarcan en sí cierto campo, son fruto de una confluencia de múltiples elementos. En la conferencia Das Ding, la cosa, Heidegger analizó en pormenor el concepto de cosa y sometió a detenido análisis por vía de ejemplo el ser de una jarra, Krug. La jarra es fruto de una confluencia. ¿Cuántos pintores han plasmado una jarra en sus cuadros? Del mismo Van Gogh hay pinturas que son de objetos cotidianos. De hecho, la cosa que es la jarra fue producida, hergestellt, por un alfarero, con una materia determinada, conforme a una idea configuradora y en atención a un fin preciso. He aquí en juego las 4 causas aristotélicas: causa eficiente, causa material, causa formal y causa final. Viene una pregunta en nuestra exploración. ¿Basta aducir las 4 causas de una cosa para determinarla en cuanto cosa? Podemos nosotros explorar también la respuesta y pensar que desde Aristóteles se venía afirmando esto con un asentimiento más o menos general. Heidegger, en el siglo XX, nos advierte que tal afirmación es cierta en lo que atañe a la vertiente objetiva de las cosas, pero no a la vertiente lúdica, es decir, de juego. Del juego entendido en antropología filosófica. No debe confundirse producir una cosa en cuanto cosa, que debe tener lugar el entreveramiento de los 4 principios, de las 4 causas. Una realidad puede haber sido producida y no haber surgido el acontecimiento que llama Heidegger el develamiento de la verdad. No es lo mismo producir una jarra que dejarle ser lo que tiene que ser. Instalarla en la trama relacional de sentido que la constituye como tal. Tenemos ante nosotros 2 niveles de realidad: el nivel objetivo de la producción y el nivel lúdico de la instalación de la realidad producida dentro de la constelación del ámbito cuatripartito. En un nivel de inmediatez espontánea, la jarra nos aparece como una realidad asible, delimitada, moldeada, según una figura dotada de ciertas características. Estas características obedecen a una finalidad, la de servir de posible recipiente a un líquido. La capacidad de recibir y la capacidad de albergar
implica un espacio vacío y cerrado. El vacío significa una nada de objetividad opaca y una capacidad positiva de entrar en relación. La nada no indica en este contexto una falta absoluta de ser, sino que más bien la nada indica la carencia de opacidad que funda una posibilidad de relación. Nos hallamos aquí, precisamente aquí, en el núcleo del pensamiento heideggeriano. A esa realidad relacional, que es el vacío de la jarra, deben servir de base sustentadora todos los elementos objetivos de esta, es decir, lo que es la jarra como producto de un proceso de fabricación llevado a cabo por el alfarero. Los elementos objetivos que sustentan dicha realidad relacional quedan configurados y elevados de plano al ser asumidos por la misma. Esta transfiguración es denominada por Heidegger con una palabra peculiar, por la palabra lucha. Lucha entre la tierra y los elementos expresivos y el mundo que se está constituyendo al tener lugar esta interrelación de elementos. El mundo de sentido y los elementos expresivos, la tierra, entran en lucha, pero en lucha constructiva, por tratarse de un entreveramiento fecundo. Este género de lucha es lo que da origen a la obra de arte. La obra de arte es fruto, es originada de una lucha. Para analizar con garantía de éxito lo que es una obra artística, en estética debemos conocer previamente lo que es una obra, y ello implica saber a punto cierto lo que es una cosa. ¿Qué es una cosa para Heidegger? Y esa pregunta, pues es una pregunta abierta. No necesariamente requiere una respuesta. Lo que podemos decir es que la jarra es un vacío destinado a albergar. Lo que el alfarero moldea en definitiva no son las paredes de la jarra, sino el vacío interior. Esto se parece mucho a la filosofía china clásica, ya que el vacío constituye la esencia del recipiente. De nuevo, esto es filosofía china clásica. Cuando se dice que un cuarto, que un objeto, lo que fuere, es válido siempre y cuando hay vacío en él. El vacío es algo inasible, algo dicho en lenguaje existencial, pero yo manifiesto también en lenguaje chino clásico, es inobjetivo, pero no por ello el vacío es irreal. Lo objetivo no debe entenderse como sinónimo de real, sino en el sentido técnico de asible, de mensurable, de verificable. El vacío es algo no asible, no mensurable, pero muestra un modo de realidad peculiar. Y esta es la flexibilización del estilo de pensar filosófico estético. En diferentes lugares, afirma Heidegger que fue nefasto para Occidente que hasta Hegel no se haya reparado suficientemente en los distintos modos posibles de unidad. Y en el hecho de que un acontecimiento puede ser al mismo tiempo unitario y diversificado. No se advirtió que la coseidad de las cosas consiste en esta forma de unidad internamente articulada, unidad en diversidad. Aquí se afirma la teoría de Heidegger sobre la Identität in der Differenz, la diferencia ontológica que se da dentro de un campo de unidad. En esta unidad en diversidad
no solo entran en relación diversos elementos, sino que se potencian mutuamente. Al entrar en relación de entreveramiento, los mortales y los dioses, estamos pensando en el mundo griego clásico, por ejemplo, el cielo y la tierra ganan su plenitud de sentido y se enriquecen unos a otros. Por el contrario, si se escinden, se depotencian, pierden densidad ontológica. La potenciación mutua implica, según Heidegger, el advenimiento de algo nuevo. Todo acontecimiento relacional entraña siempre una creación, y toda creación, a su vez, lleva consigo una eclosión de luz, una especie de llamarada esplendor. Esta luz la denomina Heidegger simbolismo, en el sentido de capacidad de referencia mutua. Se trata de una especie de juego de reflejos, expresión a menudo mal interpretada por los comentaristas. Es un juego de reflejos semejante al que acontece cuando diversos espejos se refractan entre sí. En este juego de reflejos, del reflejo del reflejo, del metarreflejo, se potencian y se agigantan las diversas figuras refractadas. Se incrementa su propia densidad existencial. Pensemos la validez de este pensamiento, no solo en música, no solo en pintura, sino en un arte total. La flexibilización del estilo del pensar no la intenta conseguir Heidegger mediante la reducción de los seres sustantes a meros haces de relaciones, lo que equivaldría a fijar la vida intelectual en el plano objetivista y en una situación de absoluta labilidad. La verdadera flexibilización del pensamiento, la única auténtica, se consigue ampliando la ratio realitatis o la ratio realitatis en el latín clásico, que es el concepto fundamental de realidad. Tanta realidad como un cementerio de aldeanos. Ya lo vamos a ver por qué decimos esto. Porque tal ampliación de la ratio realitatis se opera cuando se acepta el valor evidentemente sustante de las tramas relacionales vistas como fundadoras de modos firmes de realidad. Pues aquí tenemos nosotros la imagen del cuadro de Van Gogh, Cementerio de Aldeanos. Y mientras vemos esta imagen, Cementerio de Aldeanos, puedo yo leer un texto interesante que aparece en una de las cartas de Van Gogh. Vamos a ver, esto debe estar, si no me equivoco, aquí en este libro, en la página 111. Claro que sí, aquí está. Precisamente, dice: he despachado hoy la cajita que te dije. Le está escribiendo a su hermano Theodore, a Theo. Y que contiene, además de lo que ya te he escrito, otro cuadro. Es el que estamos viendo en la pantalla. Cementerio de Aldeanos. He descuidado algunos detalles. He querido expresar cómo esta ruina demuestra que desde hace siglos los aldeanos de allí son amortajados en los mismos campos que trabajan durante toda su vida. Mi intención ha sido expresar lo simple que es el hecho de morir y de ser enterrado, de una forma tan tranquila como lo puede ser la caída de una hoja de otoño, nada más
que un poco de tierra removida. Esto es algo escalofriante, pero a su vez emocionante. Y una pequeña cruz de madera, continúa escribiendo Van Gogh. Allá donde la hierba del cementerio se detiene, los campos de las inmediaciones trazan, del otro lado del muro, una última línea de horizonte, como un horizonte marino. Y esta ruina me dice cómo una fe, una religión se ha carcomido, aunque haya tenido fundamentos sólidos. Cómo entre tanto para los aldeanitos vivir y morir es lo mismo y sigue siendo exactamente igual que para la hierba y las florecillas que crecen allí. Sobre esa tierra del cementerio, el hecho de germinar y marchitarse sencillamente. Las religiones pasan, Dios queda, ha dicho Víctor Hugo, a quien también acaban de enterrar. Estas son las cartas a su hermano Theo. Este es el texto, escrito por un ex estudiante de teología, como lo fue Vincent van Gogh. Vincent van Gogh tuvo una formación estupenda desde la teología, que es lo que él estudió, hacia la filosofía y hacia el humanismo y hacia la estética. Y por ello pudo pintar muy bien. Esta es la verdadera cercanía y el entreveramiento de ámbitos. Y por ello, otro filósofo y teólogo, Heidegger, nos muestra su interés por precisar el carácter ambital, relacional de los seres, que responde a un motivo de largo alcance. Solo con tal género de realidades puede el hombre fundar modos auténticos de presencia y por tanto de cercanía. Heidegger comienza diciéndonos en esa conferencia sobre la cosa una serie de interrogantes dramáticos y nos manifiesta que el apresurado anular las distancias no trae cercanía, pues la cercanía no consiste en una pequeña medida de distancia. Pequeña distancia no es ya cercanía. Gran distancia no es todavía lejanía, dice Heidegger. Y se pregunta Heidegger, y esa pregunta nos llega a nosotros. ¿Qué es la cercanía? Sí, no obstante, la reducción al mínimo de las mayores distancias permanece ausente. Y nos pregunta además Heidegger, ¿cómo puede ser que con el desplazamiento de las grandes distancias todo siga lo mismo de lejano y de cercano? Todo queda sumido en una amorfa indistinción. Pero, ¿no es acaso este aplastamiento en la indistinción más temible que la escisión de todas las cosas entre sí? Esta cuestión no es fácil de resolverla. Me ha hecho pensar mucho y no he encontrado una respuesta dogmática, porque esta serie de preguntas revela que Van Gogh en la pintura, que Bach, que Wagner, que Mozart en la música, de Künиг en la pintura, etc. Esta serie de preguntas revela también a los filósofos y a Heidegger, y revela que Heidegger no se mueve en un nivel de realidades meramente objetivas, vinculadas
por modos siempre iguales de distancia y de cercanía, sino que más bien se mueve en el nivel lúdico, en ese homo ludens, en ese hombre que juega, como esencia de sí mismo. Advierte desde el principio Heidegger que la distancia y la cercanía físicas, mensurables con medios técnicos, no son las decisivas en la vida humana. Allí tenemos las cartas de Van Gogh, distante y cercano a la vez. La auténtica cercanía ha de ganarse en otro plano, el del juego creador de interrelaciones, y eso es lo que hace Van Gogh en su correspondencia con su hermano Theo. Tiene un juego creador de interrelaciones que a su vez son plasmadas en sus cuadros. Y sus cuadros son esos, una cercanía, lejanía a su vez con quienes pueden contemplarlo, nosotros, que lo hemos contemplado ya, en el cual es posible fundar modos diversos, antagónicos o complementarios de proximidad y de lejanía. Pero, ¿cómo se instala el hombre en este plano? ¿Y cómo adquiere tal cercanía? Perdón, para contestar, Heidegger podría haber elaborado una teoría sobre el acercarse y el separarse, pero prefirió, sin embargo, el método descriptivo. Toma una realidad que suele ser considerada y tratada como un mero objeto y describe sus características de ámbito, de realidad relacional abierta a múltiples elementos que en ella confluyen. Y es entonces el habitar como meta lo que aparece ante nosotros. El tema del habitar es planteado por Heidegger y también en nuestra exploración. El habitar un cuadro, el habitar una sinfonía, el habitar la música, el habitar la pintura, el habitar la escultura, la danza, el teatro, el habitar la arquitectura, el habitar la vida misma, es planteado una y otra vez en el plano lúdico, en el plano creador, en el plano de la creatividad, en que se mueven de suyo los artistas verdaderos y los hombres sensibles a su vocación más auténtica. Por dura y amarga, limitante y amenazadora que sea la falta de viviendas, el auténtico problema de la vivienda no procede en primer lugar de la falta de viviendas, nos dice Heidegger. El auténtico problema de la vivienda es anterior a las guerras mundiales y a las destrucciones, anterior todavía al crecimiento de la población sobre la tierra y a la situación de los trabajadores industriales. El auténtico problema de la vivienda, dice Heidegger, desde el punto de vista estético, consiste en que los mortales todavía están buscando la esencia del habitar y tienen todavía que aprender a habitar. Esto es lo que estudiamos en urbanismo, aprender a habitar. No solo es construir, sino saber ocupar, vivir y hacer suyo y hacer nuestro un espacio. Y no solo un espacio físico, sino los espacios culturales, los espacios del arte. Heidegger subraya que la apatridad del hombre consiste en no conocer en qué radica la auténtica falta de vivienda y en no ponerle remedio. El remedio estético, filosófico del arte, es construir desde el habitar y pensar para el habitar. Si no nos contentamos con manipular conceptos y teorizar sobre la vida espiritual, lo que Ferdinand Effner denomina soñar con el espíritu, antes nos entregamos a la tarea de instaurar ámbitos de auténtico habitar humano. Y podemos acabar localizando el terreno adecuado para la construcción de la casa. Para Dios
y las moradas para los mortales. Este es el tema de Van Gogh. Este es el tema cuando Van Gogh pinta su iglesia. Este es el tema de Van Gogh cuando pinta sus cuadros de campesinos cultivando la tierra. La morada para los mortales y la casa para Dios. Podemos explorar las descripciones que hace Heidegger del puente y su poder vinculante, de la estética, cuando dice que el puente, es decir, ese logos relacional, es una cosa de tipo especial, pues reúne el ámbito cuatripartito en el sentido que les proporciona una morada. Según Heidegger, los hombres actuales vivimos en estado de menesterosidad, por no estar inmersos en el ámbito abierto por la confluencia de esos 4 grandes bloques de realidad: el cielo, la tierra, los dioses y los mortales. Nos deslizamos sin hogar por la superficie de la existencia, ya que el predominio del pensar tecnicista nos lleva a no reparar en la esencia del auténtico habitar. De esa forma, el pensar se vacía, la existencia se superficializa y el hombre se priva de la plenitud y se priva de la honda belleza en forma de gran danza, en expresión poética de Hölderlin, aquel poeta visto, estudiado y saboreado en sus líneas por Heidegger. Esa expresión poética de Hölderlin, la gran danza, es el ámbito cuatripartito de la arte y es la racionalidad peculiar de la obra de arte. Es el tema de la racionalidad del arte, que podría ser una de las 8 grandes cuestiones más representativas de la filosofía contemporánea, el tema de la racionalidad del arte. Y hay un nexo que media entre experiencia artística y actividad lúdica, entre la obra de arte y la plasmación luminosa de ámbitos. En ese entreveramiento de ámbitos y estructura de la obra artística, en esa revelación luminosa de la creatividad humana y de la verdad del arte. Estos temas encierran un interés filosófico de primer rango, en orden sobre todo a resolver los problemas planteados por la hermenéutica contemporánea. La hermenéutica contemporánea enfoca aquello de la fecundidad de la relación sujeto-objeto en la experiencia artística. Desde el punto de vista de Wilhelm Dilthey y de Martin Heidegger, de Hans-Georg Gadamer, tenemos que Gadamer se esforzó en sacar partido al concepto realista y flexible de la experiencia artística. De la experiencia artística, por ejemplo, de Van Gogh. De la experiencia artística, por ejemplo, de Bach. Vista esa experiencia artística como un acontecimiento lúdico, con el fin de clasificar el concepto de comprensión. Ello estudia Hans-Georg Gadamer, el concepto de comprensión. ¿Para qué? Para fundamentar la hermenéutica estética filosófica. La obra de arte, y esto es vital para nosotros, al no ser un objeto, sino un ámbito de realidad, un campo de posibilidades, ejerce una función envolvente,
respecto al sujeto que en ella se inmerge de modo activo-receptivo. Tal inmersión por vía de encuentro es fuente de luz y fuente de comprensión. Esta línea investigadora se muestra sobremanera fecunda, pero falta, sin embargo, en la obra de Gadamer un análisis pormenorizado de la relación que media entre la actividad inmersiva y la realidad envolvente, entre la condición envolvente de ciertas realidades y los modos evidentes de espacio-temporalidad. En ese encuentro inmersivo, y en esa relación de presencia con lo real. Mi propósito de esta última exploración, al faltar unos 7 minutos para terminar nuestra clase última de hoy, es aquilatar todavía más la teoría del juego en la racionalidad peculiar del arte. La racionalidad peculiar del arte se muestra como una disciplina cultural que presenta un carácter racional cuando sus creaciones poseen una estructura inteligible y revelan alguna vertiente de lo real. La ciencia cumple estas condiciones y, en consecuencia, su racionalidad no es cuestionada. Sus estructuras revelan sobre todo la vertiente cuantificable de la realidad que puede ser objeto de medida, de cálculo, de verificación. Pero el arte crea obras dotadas de estructura inteligible para quienes conocen su lenguaje peculiar. Estas obras intentan dar cuerpo expresivo a las vertientes de lo real que no son objeto posible de medida, de cálculo, de verificación. Pensemos en Albert Dürer, en Durero. Las manos orantes de Durero no reproducen la figura de unas manos, sino que plasman un ámbito de súplica. El arte, por lo tanto, representa una racionalidad peculiar, distinta de la racionalidad de la ciencia, pero no inferior en cuanto a la posibilidad de comprensión de los aspectos de la realidad que pone al descubierto. Esta realidad singular va vinculada con la exigencia de lograr un modo específico de rigor en el ajuste de la experiencia creadora artística a las vertientes de la realidad que intenta plasmar. Si estas vertientes presentan una ineludible ambigüedad, el arte debe ser rigurosamente fiel a esta condición y no traicionarla por un deseo injustificado de imitar el modo de rigor propio del conocimiento científico de lo real. Y esto es lo que nos conduce a nosotros al final de nuestra exploración a pensar en la inmediatez como distancia y presencia. Ante la pregunta de si el arte posee una forma de racionalidad específica, distinta a la que ostentan innegablemente las ciencias, en nuestra exploración hemos obtenido por parte de diversos estetas relevantes una respuesta positiva. Esta respuesta ha sido viable merced a la orientación realista de esos pensadores, que frente a las tendencias subjetivistas han sabido captar el modo de realidad peculiar del objeto estético y la capacidad que ese objeto estético posee de revelar ciertas vertientes de lo real. Esta posición es sin duda justa, pensable, pero si la analizamos con cierto rigor,
observaremos que no suele estar debidamente articulada, matizada, fundamentada. Perdón. Aparece entonces una concepción flexible, no cósica, de la realidad y de la verdad, por la que se obtiene una clarificación ulterior mediante una teoría bien elaborada de los ámbitos, de las realidades abiertas, capaces de ofrecer posibilidades y de recibir las que les son ofrecidas. Es una concepción estructural. Sí, se puede decir que es una concepción no solo estructural, sino constelacional de la realidad, que está unida a un estudio pormenorizado de los ámbitos y que permite mostrar de modo radical el género peculiar de racionalidad que posee el arte, que es su carácter inteligible y su capacidad de revelar lo real en algunas de sus vertientes. El tema de la racionalidad del arte presenta una extrema complejidad y riqueza. Para clarificarlo, basta mostrar sus implicaciones y su interna articulación. No hace falta consumir energías y tiempo en impugnar las posiciones del cientificismo, del racionalismo, no, sino que en lugar de ello podemos nosotros dar un giro mental de gran relieve frente a toda teoría que restrinja un conocimiento riguroso y ver que el arte, al implicar este giro mental, subraya la capacidad humana de configurar métodos rigurosos para acceder a tipos de realidades estéticas que no son susceptibles de un conocimiento de modo científico, pero que se revelan a quien establece con ellas una relación de encuentro, con la facultad de ver, oír, medir y calcular, de comprometerse personalmente con tales realidades. Hemos llegado al final de esta clase. Agradezco el haber permanecido en esta clase y tenemos dentro de este curso intensivo el día de mañana 3 clases últimas para finalizar lo que es una mirada estética al arte, lo que es una filosofía del arte.